Namori es un nombre que algunos reconocerán, pero para quienes no sepan al respecto los pondré en contexto. Namori es la mangaka autora de Yu Yu Yuri, serie que se volvió popular gracias a las adaptaciones animadas que estuvieron a cargo del estudio Doga Kobo. Por 10 años Namori ha escrito e ilustrado Yu Yu Yuri, sin embargo a principios de 2018 sorprendió con que sería la diseñadora de los personajes de la entonces misteriosa serie Release the Spies. Todo esto junto a Takahiro, a quien podemos reconocer por su trabajo en Akame ga Kill o Yuki Yuna como el creador del concepto original de la serie. Se podría decir que había una combinación ganadora, y es aquí donde comienza la reseña. Release the Spies es un anime original del género escolar y acción producida por Lei Dus, estudio relativamente joven, contando entre sus saberes series como Classroom Crisis o el arco de Sinbad de la serie Magi. La propia serie va de chicas de instituto haciéndola de espías con todo lo que esto conlleva. Sí, ya saben lo que diré. Cute girls doing spy things. Es un concepto interesante, si me dejan decirlo. Este tipo de series tiene el potencial para ser más serias o maduras respecto al promedio de series protagonizadas por un elenco femenino. El añadido de serie espía solo nos indica algo, que habrá misterio y dosis altas de acción, y bueno, ahora vamos con ello. La serie nos muestra la historia de Momo, una chica de instituto cuya motivación es volverse la protectora de la ciudad en la que vive, siguiendo así los pasos de su fallecido padre, que era un policía, pero carece del valor necesario para hacerlo. Con lo que no cuenta nuestra protagonista es que se volverá parte de un grupo de jóvenes justicieras que protegen su ciudad desde tiempos memorables, bajo el nombre de Tsuki Kage. Sucede pues que, casualmente, Momo tiene por compañeras de clase a dos miembros de dicha organización, Mei y Goe, por lo que surge así una especie de amistad. Luego de ello, las chicas vuelven juntas a casa y en su camino se topan con Yuki y Hatsume, que, sorpresa sorpresa, también pertenecen a Tsuki Kage. Pero vamos a fingir que no lo sabemos, porque obviamente no vimos ningún montaje de acción protagonizada por ellas en los primeros minutos del anime. Pasado esto, llegan a un restaurante de curry donde antes de entrar se encuentran con otra miembro de Tsuki Kage, Sagami Fu, pero tiene una participación mínima en la introducción. Una vez dentro del restaurante conocemos a otro personaje, Katrina, quien más adelante es revelado también pertenece a Tsuki Kage en plan supervisora y ex maestra de Hatsume. Aquí conocemos el Final Smash de Momo. Tiene un olfato bastante desarrollado y además de ello, cuando lame a alguien, puede saber cómo se siente esa persona. Algo perturbador, si me dejan decirlo. Solo imagínense cuántos doujins no se pudieron haber hecho explotando esa característica. Luego de este bonito montaje de chicas lindas haciendo cosas lindas, pasamos al camino de Momo a su casa, donde se encuentra con otro personaje que en un futuro nada aportará, Ayumu-san, una policía quien promete a Momo ayudarle a seguir los pasos de su padre más tarde. Esto desencadena el hecho principal de la serie, por lo que Ayamu no es tan inservible después de todo. Llega la noche y Ayamu no llega, por lo que Momo se decide por ir a buscarla. Un hecho sacado de la manga, pero que sin ello no habría viaje del héroe. Momo se embarca en la búsqueda de Ayamu y, como cosa rara, se topa con un grupo de maleantes, los cuales tienen de rehén a Ayamu y a otra policía, por lo que Momo decide ayudarles, fallando en el intento, por lo que huye siendo perseguida por estos. Y cuando están a punto de lanzar a nuestra heroína al mar, ¡boom! Como por arte de magia, aparecen las chicas de Tsuki Kage para salvarles. Empieza un bonito montaje de pelea. Luego los maleantes escapan y Tsuki Kage va tras estos, esta vez con Momo junto a ellas. En esta parte le revelan que estuvo siendo espiada todo el tiempo porque a Mei se le ocurrió recomendar a Momo para formar parte del equipo. Por lo que ahora Momo tiene dos opciones: unirse a ellas o que le borren la memoria. Aquí Momo se enfrenta a su dilema. Quiere proteger su ciudad, pero no tiene el valor para hacerlo. Y el primer capítulo finaliza con su futura maestra, Yuki, diciéndole una bonita frase motivacional.
Es natural no tener confianza al principio, pero los esfuerzos que haces y los resultados que logras conducen a la confianza, dándole así a Momo la motivación para incursionar en Tsukikage. ¿Por qué resumí el primer capítulo? Porque contiene básicamente la estructura del resto de la historia. Los protagonistas se rigen bajo el concepto de maestro-aprendiz. En este caso, Momo es la aprendiz de Yuki, Fu es la aprendiz de Mei y Goe la aprendiz de Hatsume. A lo largo del anime se nos mostrarán principalmente las interacciones de la dupla principal, el montaje de entrenamiento de Momo hasta formar parte de Tsukikage, los errores que comete y cómo progresivamente aprende de ellos hasta finalmente superar de cierto modo a su maestra. Durante toda la serie hasta poco antes del acto final, el énfasis principal es el entrenamiento de Momo y las diversas misiones que Tsukikage llevará a cabo para descubrir los planes de los villanos y quienes están detrás de ello. En el caso de los villanos, la organización criminal Morio, durante gran parte de la serie vamos descubriendo sus planes maquiavélicos, los cuales son el desarrollo y segregación de una droga de control mental sobre la población de la ciudad, siendo ellos financiados por un grupo de magnates y políticos. Toda esta historia de conspiración por parte de las grandes empresas en pro de la manipulación del común resulta hasta emocionante. Sin embargo, los villanos son un agregado plano, a pesar de tener intereses económicos y políticos. Añadido a esto, hay un pequeño reparto de personajes pertenecientes a esta organización, como Byako, una loli mercenaria, Teresia, amiga de la infancia de Hatsume, entrenada por la organización villana, y Dolte, una mujer musculosa, quienes tienen poco o un nulo aporte siendo un simple relleno. Básicamente los únicos villanos relevantes para la serie son Bunchou no Onna, la villana principal, quien asesinó a la maestra de Yuki, y los políticos y magnates que constantemente se comunican con Morio para saber el progreso de sus planes. Un elemento interesante fue el énfasis en la relación aprendiz-maestro de Fu y Mei, y aunque no hay un gran trasfondo en el cómo se llegaron a conocer, lo que más se enfatiza es cómo viven y el afecto que tienen una por la otra, siendo este el capítulo que le da peso a una de las revelaciones del último acto de la serie. Mei es una traidora que todo el tiempo estuvo dando informes sobre las actividades de Tsukikage a Morio. Desde el primer capítulo sabremos sobre la existencia de un traidor por parte del equipo protagonista, siendo un elemento que le agrega algo de intriga a la serie, y como es debido, causa un gran impacto cuando se hace de conocimiento de Tsukikage quién es la traidora. Esta parte, perteneciendo ya al acto final, no es una vuelta de tuerca, puesto a que, como he mencionado, desde un principio se sabe que existe una traidora, por lo que la única sorpresa que como espectador se tiene es esta revelación. A pesar de lo anterior, luego de ello, el ritmo de la serie empieza a aumentar. Hay un momento en el que vemos a las tres aprendices valerse por sí solas bajo las enseñanzas de sus maestras, puesto a que Yuki y Hatsume son aparentemente asesinadas por Mei luego de desvelarse como traidora. Ya sé que es un tanto confuso, pero es la propia serie la que empieza a desarrollar varias historias desde un principio e intenta hacerlas converger en el clímax de manera desastrosa. Pero a pesar de ello, hubiera sido bastante aceptable. La revelación del traidor, la madurez de las aprendices y la muerte de las maestras es incluso impactante en lo que cabe, lo que pudo darle a la serie un desenlace tirado al lado de la venganza, un final trágico pero esperanzador, las aprendices volviéndose maestras por sí solas. Pero todo esto es tirado a la basura en pro de ofrecer un final optimista y feliz. La siguiente revelación es demasiado abrupta. Mei es una doble agente, cosa que era únicamente del conocimiento de Katrina, la ex miembro del equipo principal, y que las muertes de Yuki y Hatsume estuvieron arregladas, aunque por poco matan a Yuki realmente. Release the Spies tiene bastantes problemas, se le da demasiada atención a los protagonistas, descuidando los ideales y desarrollo de los villanos, volviéndolos planos y malos solo porque sí. Caso contrario el de las protas que, como mencioné, tienen un desarrollo que hace comprenderlas, al menos en el caso de Momo y Yuki o Fu y Mei. Hatsume y Goe solo cobran relevancia hacia el final de la serie, por lo que estas terminan por no importarte. Los esbirros de la villana principal son un chiste que no representa una amenaza, aun cuando la serie repite varias veces que son mortalmente peligrosos.
Probablemente muchos estén diciendo ahora: JJ es una serie de chicas moe, no hay por qué tomársela tan en serio. Release the Spy se toma a sí misma en serio. Toda la trama del tráfico de drogas, engaño y conspiración por parte de altos cargos, incluso contiene algunas escenas de violencia para reafirmar que ciertos personajes son peligrosos. Sin embargo, te lo gritan tanto a la cara, pero hacen tan poco con ello que termina siendo una serie pretenciosa. La historia de Momo es básicamente el ya afamado viaje del héroe, desde su vida ordinaria, la llamada a la aventura, rechazarla pero luego aceptar, el encuentro con el mentor, las pruebas con enemigos y aliados, el desafío final, la recompensa y el retorno, por decir los rasgos que más resaltan, concluyendo la historia con el ascenso de Momo a maestra tomando bajo sí a una nueva aprendiz, en un final abierto que daría paso a futuras secuelas, o en este caso a un juego de móviles. Así pues, es también la clásica historia de organizaciones espías confrontándose, buenos contra malos, ideales, el bien triunfando sobre el mal, control contra caos y otros tropos que en esta serie son desastrosamente llevados a cabo. En aspectos técnicos, la animación es promedio, con una paleta de colores mayormente apagada, lo cual viene bien a la temática, y debo agregar que las escenas de acción son lo que más destacan por su frenetismo. Su soundtrack, obviando el opening, no es memorable y pasa desapercibido muchas veces. En conclusión, un momento, aún no he hablado de lo que se supone era lo más importante de la serie, el Spice, lo que le da nombre a la misma, y lo que por el opening podemos deducir que es un compuesto de canela, hinojo y laurel. El Spice potencia las habilidades físicas de las protagonistas, pero únicamente funciona con chicas jóvenes, razón por la cual Yuki se retira al final de la serie. No lo mencioné hasta ahora porque, a pesar de ser un elemento que hace avanzar a los personajes y la trama en sí, podría ser fácilmente reemplazado por otra cosa. Por ejemplo, sin ir muy lejos, con los propios artefactos de alta tecnología que aparecen a lo largo de la serie. El Spice es, en su conjunto, un MacGuffin. Ahora sí, en conclusión, Release the Spy es una serie frenética. En todo momento vemos a los personajes envolverse en distintas situaciones peligrosas, ofreciendo un espectáculo de acción muy bueno. Sin embargo, peca de intentar desarrollar varias historias y hacerlas converger vagamente, así como desaprovechar las habilidades de varios personajes y sus historias, o incluso tener personajes de más que no aportan nada y solo están ahí para hacer el tonto. La recomiendo únicamente a los fans del trabajo de Namori, ya que el arte de personajes que hizo es muy bueno. Sin lugar a duda, una serie con potencial desperdiciado que es una rotunda decepción.